Bienvenidos a Noches Aterradoras. Hoy traemos una historia espeluznante que te hará mirar bajo tu cama antes de dormir. ¿Has oído hablar de los duendes que se llevan a los niños? Pues no son simples cuentos de hadas. En este video te contaré 3 terroríficas historias de encuentros con estas criaturas maliciosas que te harán dudar de lo que ves en la oscuridad. Prepárate para una experiencia aterradora. Primera historia: el silbido en el bosque. Era el verano de mis 9 años y como cada año, mis padres me llevaron a la casa de mis abuelos, una vieja casona en medio del bosque. Ese lugar tenía un encanto único. Los grandes árboles que rodeaban la casa parecían guardianes ancestrales que observaban todo lo que ocurría a su alrededor, y el susurro del viento al chocar con sus ramas creaba una melodía tranquila que acompañaba nuestros días. Sin embargo, cuando el sol comenzaba a ponerse y las sombras se apoderaban del terreno, algo en el ambiente cambiaba. Recuerdo que mi abuela solía contarme historias sobre criaturas que vivían en el bosque, pequeñas sombras que solo los más incautos podían ver. Nunca salgas del jardín después del atardecer, me repetía constantemente. Una tarde, mientras jugaba solo en el jardín, algo rompió la tranquilidad de ese atardecer dorado. Fue un sonido extraño, un silbido agudo que no venía del viento ni de los árboles. Era un sonido artificial, deliberado, como si alguien quisiera atraer mi atención. Al principio pensé que podía ser algún animal del bosque, o, tal vez, uno de los vecinos que vivía a kilómetros de distancia. Pero aquel silbido, aunque era suave, parecía dirigirse a mí. Lo escuchaba claramente, y algo dentro de mí sentía la necesidad de seguirlo. Con una mezcla de curiosidad y temeridad, me dirigí hacia el borde del jardín, justo donde comenzaba el bosque. El sol se ocultaba rápidamente y las sombras empezaban a engullir la luz que quedaba. Me detuve en seco al llegar a la línea que separaba el jardín de los árboles. Recordé las advertencias de mi abuela. Sin embargo, el silbido persistió, esta vez más cerca, más insistente. Miré hacia atrás, en dirección a la casa, y por un segundo consideré regresar, pero algo dentro de mí, una sensación inexplicable de urgencia, me hizo dar el primer paso hacia el bosque. Me adentré en el espesor de los árboles, y a cada paso que daba, el ambiente se volvía más denso. El suelo estaba cubierto de hojas secas que crujían bajo mis pies, y el canto de los pájaros había cesado por completo. La única compañía que tenía era aquel silbido, que me guiaba cada vez más adentro. De repente, llegué a un claro que nunca antes había visto. En el centro, bajo un gran árbol de ramas retorcidas, vi algo que hizo que mi corazón latiera con fuerza, una figura pequeña, apenas de mi tamaño, observándome desde la penumbra. A pesar de la oscuridad que envolvía el claro, pude distinguir sus rasgos. Era una criatura pequeña, con piel verdosa y arrugada como la corteza de un árbol. Sus ojos brillaban con un fulgor extraño, casi burlón, y tenía una sonrisa torcida que mostraba unos dientes pequeños y afilados. Estaba vestido con ropas viejas, pero limpias, casi brillantes. No podía apartar la mirada de él, y lo peor de todo es que no podía moverme. Mi cuerpo no respondía. Era como si una fuerza invisible me mantuviera congelado en el lugar. El duende, porque no podía hacer otra cosa, avanzó lentamente hacia mí. Sus pasos apenas hacían ruido en las hojas secas. Mientras se acercaba,
Sus ojos parecían clavarse más profundamente en los míos, y en mi mente comencé a escuchar susurros. No podía entender lo que decían, pero sentía que me estaban llamando, como si me invitara a seguirlo. Mi corazón latía en mi pecho acelerado, pero mi cuerpo seguía sin moverse. Justo cuando pensé que no podría soportar más, una mano firme me agarró del brazo. Giré la cabeza y vi a mi abuela con una expresión de pánico en su rostro. No recuerdo cómo llegamos de vuelta a la casa, pero cuando finalmente me soltó, me di cuenta de que estaba temblando. No me regañó por haberme alejado del jardín, pero la mirada en sus ojos era más severa de lo que jamás había visto. Me sentó junto al fuego y me miró en silencio por unos largos minutos antes de decir algo. Finalmente, con una voz baja y grave me dijo: «Los duendes viven en el bosque. Si te llaman, no debes seguirlos, nunca. Se llevan a los niños que les obedecen y esos niños nunca regresan». Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía al duende con su sonrisa maliciosa y sus ojos brillantes. Aunque nunca volví a escucharlo silbar, durante los días siguientes sentí su presencia. Siempre que me acercaba al borde del bosque, sentía que me observaba desde las sombras, esperando que cometiera el error de regresar. Con el tiempo, dejé de pasar los veranos en la casa de mis abuelos, pero esa experiencia nunca me abandonó. A veces, cuando estoy solo y el viento sopla de una manera particular, escucho un silbido lejano y me invade el mismo miedo que sentí aquella tarde en el bosque. Segunda historia: la casa de juguete. Desde que tengo memoria, en mi familia siempre hubo una tradición peculiar. Al cumplir 7 años, el niño o niña recibía como regalo una vieja casita de muñecas que había pasado de generación en generación. No era una casita cualquiera, era una obra de arte hecha de madera tallada a mano, con detalles tan minuciosos que cada habitación parecía una réplica perfecta de una casa real. Los muebles eran diminutos, pero detallados, y las paredes estaban adornadas con pequeños cuadros y espejos. La casita era el sueño de cualquier niño, o al menos eso pensaba yo, hasta que la recibí. Mi cumpleaños número 7 llegó, y como todos los que me habían precedido en la familia, recibí la casita de muñecas con gran entusiasmo. Estaba emocionada por tenerla para mí, por explorar cada pequeño rincón y recrear escenas con las figuras de juguete que venían con ella. La coloqué con cuidado en una esquina de mi habitación, sobre una mesa baja para que pudiera jugar cómodamente. Esa noche, después de soplar las velas del pastel y abrir el resto de los regalos, me fui a la cama pensando en todas las historias que inventaría con mi nueva casita. Pero algo sucedió en la madrugada. Me desperté de repente, sin razón aparente, como si alguien hubiera susurrado mi nombre. La habitación estaba en completa oscuridad, salvo por el tenue resplandor de la luna que entraba por la ventana. Me quedé un rato en la cama, tratando de volver a dormir, cuando escuché algo. Al principio pensé que estaba soñando, pero el sonido era real. Pasos diminutos, como si alguien caminara dentro de la casita de muñecas. Me levanté lentamente, con el corazón latiendo con fuerza, y me acerqué a la mesa donde estaba la casita. El sonido continuaba. Encendí la pequeña lámpara de mi mesita de noche y abrí la puerta principal de la casita. Lo que vi hizo que el aire se atascara en mi garganta. Dentro de la casita, moviéndose entre las habitaciones como si fuera su hogar, había pequeños seres. Eran del tamaño de las figuras de juguete, pero no eran muñecos. Eran criaturas vivas, con rostros arrugados y orejas puntiagudas.
Caminaban de una habitación a otra, moviendo los muebles y susurrando entre ellos. Uno de ellos se detuvo al verme, levantó la cabeza y me miró directamente. Su sonrisa era malévola y sus ojos brillaban con una inteligencia fría y calculadora. Retrocedí instintivamente y cerré la puerta de la casita de golpe. Me metí bajo las sábanas, esperando que fuera una pesadilla y que al despertar todo hubiera sido un mal sueño. Pero no fue así. La siguiente noche, los ruidos volvieron, pasos, susurros y risas agudas que parecían salir de la casita de muñecas. Intenté ignorarlo, pero era imposible. La situación se volvió tan inquietante que dejé de jugar con la casita. Solo la miraba de reojo, temiendo lo que pudiera estar ocurriendo dentro. La tercera noche, la situación empeoró. Me desperté una vez más por los ruidos, pero esta vez no venían de la casita. Provenían de mi propia cama. Sentí algo moverse a mi lado, algo pequeño que se deslizó debajo de las sábanas. Me quedé paralizada de miedo. Lentamente levanté las mantas y ahí estaba, uno de los duendes, mirándome fijamente. Estaba a solo unos centímetros de mi cara, su sonrisa más amplia de lo normal. Extendió su diminuta mano hacia mí, como si me estuviera invitando a seguirlo. Grité tan fuerte que mis padres entraron corriendo en la habitación. Les conté todo, pero no me creyeron. Me dijeron que era solo una pesadilla, que mi imaginación me estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, después de esa noche, algo cambió en la forma en que mis padres miraban la casita de muñecas. Aunque no lo decían abiertamente, podía notar una ligera inquietud en sus ojos cada vez que entraban a mi habitación y veían el juguete. Mi madre incluso sugirió que quizás sería mejor guardarla por un tiempo, pero mi padre insistió en que debía aprender a superar mis miedos. Acepté, aunque en el fondo deseaba deshacerme de aquella cosa lo más pronto posible. Pasaron algunos días en los que intenté ignorar los ruidos y me tapaba hasta la cabeza con las cobijas. Me convencía a mí misma de que no eran reales, de que tal vez era el viento o algún ruido externo que mi mente estaba distorsionando. Pero una noche, justo después de haberme quedado dormida, algo mucho más extraño sucedió. Me desperté de golpe, pero no por un ruido, sino por una sensación extraña en mi cuerpo, como si alguien hubiera estado tocándome. Me senté en la cama y miré a mi alrededor, y ahí, en el suelo, vi algo que me heló la sangre. La casita de muñecas tenía la puerta abierta. Pero lo más perturbador era que las figuritas que venían con la casa estaban de pie, alineadas frente a la puerta, como si estuvieran esperando algo. El ambiente en la habitación era pesado y el aire parecía cargado de electricidad. Intenté cerrar la puerta de la casita, pero algo me detuvo. Escuché un susurro detrás de mí, como si alguien estuviera hablando justo en mi oído. Giré la cabeza rápidamente, pero no vi a nadie. El susurro continuaba, palabras que no entendía, pero que sonaban a una lengua extraña. De repente, las figuritas comenzaron a moverse. No caminaban, sino que se deslizaban lentamente hacia mí. En ese momento, el pánico se apoderó de mí y salí corriendo de la habitación. Mis padres se despertaron con el ruido de mis pasos, y cuando les expliqué lo que había visto, finalmente decidieron tomarme en serio. Esa misma noche, mi padre tomó la casita de muñecas y la llevó al sótano. Pensé que con eso todo acabaría, que los duendes desaparecerían y que finalmente podría volver a dormir en paz, pero estaba equivocada. Una semana después, escuché a mis padres hablando en voz baja. Mi madre le contaba a mi padre que había bajado al sótano para buscar una caja de viejos álbumes
y había encontrado la casita de muñecas abierta de nuevo. Los muebles estaban desordenados y las figuritas ya no estaban dentro. Mi padre intentó tranquilizarla, diciendo que seguramente yo había bajado al sótano por curiosidad, pero yo sabía que no era así. No había vuelto a bajar allí desde que él la había guardado. Esa misma noche, algo aún más perturbador ocurrió. Estaba durmiendo profundamente cuando me desperté, pero esta vez no por un ruido. Sentí una extraña presión en mi pecho, como si algo pesado estuviera sentado sobre mí. Abrí los ojos y vi la sombra de una pequeña figura en mi cama. Era uno de los duendes, pero no estaba solo. Junto a él había más, todos mirándome con sus ojos brillantes y sus sonrisas maliciosas. Intenté gritar, pero mi voz no salió. Era como si me hubieran silenciado. Uno de los duendes, el que estaba sentado en mi pecho, se inclinó hacia mí y susurró algo en mi oído. Aunque no entendía las palabras, sentí un frío indescriptible recorrerme el cuerpo. Luego, todos se desvanecieron, como si nunca hubieran estado allí. Cuando por fin pude moverme, salté de la cama y corrí hacia el cuarto de mis padres, pero cuando llegué, me di cuenta de algo aún más aterrador. No había huellas en el suelo, ni señales de que algo hubiera estado en mi habitación. Era como si todo hubiera sido una pesadilla, excepto que sabía que no lo era. A la mañana siguiente, mis padres decidieron deshacerse de la casita de muñecas. Mi padre la llevó a un vertedero lejos de la ciudad. A partir de ese día, dejé de jugar con cualquier tipo de juguete que pareciera demasiado real. Y aunque nunca volví a ver a los duendes, siempre sentí que, de alguna manera, seguían vigilándome, esperando una nueva oportunidad para aparecer. Con el tiempo, me fui convenciendo de que la casita había sido solo un catalizador, una puerta por la que esas criaturas habían entrado en mi vida. Pero su intención nunca fue simplemente asustarme. Querían llevarme con ellos, a su mundo. Tercera historia, el niño perdido. Cuando tenía 10 años, mis padres y yo fuimos de vacaciones a una cabaña cerca de un lago, una hermosa y tranquila propiedad rodeada por un denso bosque. Habíamos estado allí muchas veces antes y siempre me encantaba la paz que proporcionaba el lugar. Sin embargo, esa vez las cosas fueron diferentes. A medida que los días avanzaban, empecé a notar que había algo inquietante en el ambiente, algo que no había sentido antes en nuestras visitas anteriores. Era una tarde soleada, cuando conocí a varios niños que también estaban de vacaciones en las cabañas cercanas. Nos hicimos amigos rápidamente y pasábamos las tardes jugando juntos cerca del lago o explorando los pequeños senderos que serpenteaban a través del bosque. Un día, mientras estábamos sentados junto al agua, uno de los niños, Carlos, comenzó a hablar sobre una leyenda local que había oído de los adultos. Dicen que hace mucho tiempo, un niño de nuestra edad se perdió en este bosque. Comenzó a decir con un tono serio que contrastaba con su usual alegría. Lo buscaron durante semanas, pero nunca lo encontraron. Algunos dicen que se cayó al lago y se ahogó, pero otros creen que fue llevado por los duendes. Los otros niños se rieron nerviosos, pero yo sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Pregunté más sobre la historia y Carlos me explicó que los duendes eran seres pequeños que vivían en lo más profundo del bosque. Se llevan a los niños que se adentran demasiado, añadió, y nunca regresan. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, no pude dejar de pensar en lo que Carlos había dicho. Aunque sabía que era solo una leyenda, algo en mí no podía sacudirse
la sensación de que había algo real detrás de la historia. La cabaña donde nos alojábamos estaba justo en el límite del bosque, y desde la ventana de mi habitación podía ver las sombras de los árboles moviéndose suavemente con el viento. Cerca de las 3 de la mañana me desperté de repente. Al principio no entendí por qué, pero luego escuché un ruido. Era un leve rasguido, como si algo estuviera golpeando la ventana. Me levanté con cautela y me acerqué para ver qué podía estar causando el ruido. Lo que vi hizo que el miedo se apoderara de mí. Allí, entre los arbustos que bordeaban el bosque, vi un par de ojos pequeños y brillantes observándome desde la oscuridad. Eran ojos demasiado grandes para pertenecer a cualquier animal que conociera. Me quedé paralizado por un momento, sin saber si debía gritar o esconderme. Los ojos continuaron observándome por lo que parecieron horas, aunque probablemente solo fueron unos segundos. Finalmente, di un paso atrás y me metí bajo las sábanas, esperando que fuera mi imaginación. Sin embargo, los rasguños en la ventana continuaron, y luego escuché una risa. Era una risa aguda, como la de un niño, pero había algo distorsionado en ella, como si proviniera de una garganta que no debería emitir sonidos humanos. A la mañana siguiente, uno de los niños con los que habíamos estado jugando no apareció. Era el más pequeño del grupo, un niño llamado Mateo, que siempre parecía un poco más tímido que los demás. Su madre estaba desesperada, llamando su nombre por todas partes y buscando sin descanso alrededor de la cabaña. Nosotros, los otros niños, comenzamos a ayudarlos en la búsqueda, pero no encontramos nada. Era como si Mateo hubiera desaparecido sin dejar rastro. La policía local llegó y comenzó a rastrear la zona, pero después de 2 días no había señales de él. Fue entonces cuando recordé la historia que Carlos había contado, y algo en mi interior me decía que los duendes se lo habían llevado, tal como decían las leyendas. Un día, mientras buscábamos en el bosque, me separé del grupo sin darme cuenta. Estaba caminando por un sendero que no reconocía, cuando de repente escuché algo. Era el sonido de un susurro, pero no era un susurro humano. Parecía que venía de todas partes a la vez, como si el bosque mismo estuviera hablando. Seguí el sonido, aunque cada paso que daba me llenaba de una creciente sensación de temor. Al llegar a un claro en medio del bosque, vi algo que jamás olvidaré. Allí, de pie entre los árboles, estaba Mateo, pero algo en él no era normal. Su piel estaba pálida y sus ojos, que alguna vez habían sido grandes y brillantes, ahora parecían vacíos, como si no hubiera vida detrás de ellos. Alrededor de él, pequeñas figuras se movían sigilosamente, observándome. Los duendes. Me quedé paralizado, incapaz de moverme o gritar. Mateo no dijo nada, simplemente me miraba con una sonrisa vacía, como si no me reconociera. Sentí que si me acercaba más, algo terrible ocurriría. Así que retrocedí lentamente, hasta que finalmente giré y corrí de vuelta al grupo de búsqueda. Cuando llegué, estaba tan alterado que apenas podía hablar. Traté de explicar lo que había visto, pero nadie me creyó. A día de hoy, Mateo sigue desaparecido, y cada vez que pienso en lo que vi ese día en el bosque, me pregunto si alguna vez logrará escapar de los duendes o si, como tantos otros antes que él, se ha convertido en uno más de ellos. Y así terminamos otra noche aterradora. Recuerda, no todas las leyendas son solo cuentos, y algunos seres pueden estar más cerca de lo que crees. Si disfrutaste estas historias, dale like, comparte el video y suscríbete para más contenido que te hará temblar.
Nos vemos en la próxima historia, si te atreves.